La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro vive y permanece para siempre. Confiados en esta declaración, necesitados pero esperanzados, buscamos todos los días ser reavivados en el mensaje del Señor. Hoy nos detenemos en Hechos capítulo 9. Dios eterno, al abrir tu palabra pedimos que abras nuestra mente y corazón para recibir, para entender y para aplicar tu mensaje en nuestra vida. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 9 de Hechos nos introduce con la conversión de aquel Saulo perseguidor que llegaría a transformarse en el gran Pablo predicador. Mientras tanto, Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino del Señor, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate, entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda y ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y tenemos que destacar en este relato la actitud de Ananías, ¿no? que obedece al Señor, aún sabiendo con quién se iba a encontrar. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista, pero en realidad no solo para que recobres la vista física, sino para que recobres la visión espiritual y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró las fuerzas. En su entrega, en su conversión, en su reconocimiento de su vida equivocada del pasado, en su arrepentimiento, en su disposición de comenzar una vida nueva, fue bautizado. Y eso es todo lo que significa el bautismo. El mismo Pablo lo explicaría después a los romanos. El bautismo significa la muerte al pecado, la sepultura de esa vida pasada y el nacimiento a una nueva vida en Jesús. Saulo pasó varios días con los discípulos, los que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en la sinagoga, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban:
¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerzas y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándole que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, porque no creían en su conversión. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en una canasta por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba, discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ellos, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Y mientras tanto la iglesia disfrutaba de la paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor, e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Una iglesia que bajo el amparo y las promesas del Espíritu Santo crecía geográfica y numéricamente. Ahora comienza el viaje misionero de Pedro. Dice versículo 32 que estaban recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró un paralítico llamado Eneas que llevaba 8 años en cama. Ya eran personas convertidas. Y Eneas le dijo a Pedro: Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lidia y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Y ahora pasamos a Jope en este recorrido misionero de Pedro. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas, por su espíritu de servicio hacia la comunidad. Esta se esmeraba en hacer buenas obras, en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora Pedro se fue con ellos y cuando lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Las que habían sido destinatarias del servicio estaban allí acompañando con tristeza el momento. Pedro hizo que todos salieran del cuarto, se puso de rodillas y oró, volviéndose hacia la muerta, y le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él tomándola de la mano la levantó. Después llamó a los otros creyentes, a las viudas, a quienes la presentó viva. Y la noticia se difundió por todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón que era curtidor. La fidelidad en predicar el mensaje del Señor, la responsabilidad de llevar adelante la misión hasta lo último de la tierra y las grandes señales, en este caso la resurrección de Tabita que acompañaba el ministerio y la predicación, eran elementos indispensables y visibles en el crecimiento de la iglesia. Y así el Señor
estaba sosteniendo y cuidando a su iglesia para que se desarrollara, creciera, cumpliera, alcanzara y completara su ministerio. Y esa iglesia llega hasta nuestros días hoy, con el mismo mensaje, con el mismo Señor, con la misma palabra, con la misma esperanza. Y nosotros, depositarios de ese mensaje, de esa palabra, de esa esperanza, tenemos que recibirla con fidelidad, vivirla en plenitud y transmitirla con seguridad. Yo quiero hacerlo. ¿Y usted? Vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor y Padre nuestro, gracias por esa iglesia poderosa marcada en sus comienzos, narrada aquí en el libro de los Hechos. Danos a nosotros el mismo espíritu de defender tu palabra, defender tu verdad, de vivir enfocados en la misión, y que podamos transmitir por palabra y por el ejemplo de la vida el claro mensaje de las Escrituras. Quédate con nosotros y con todos nuestros hermanos y amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de hoy y de siempre. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere.